Bendecido día tengan todos los amigos y amigas del Devocional Diario en esta mañana, hoy 27 de diciembre del año 2023, a pocos días de concluir este año. Y quiero hablarte de creer cuando el panorama dice todo lo contrario. Creer cuando todas las cosas alrededor son complicadas. Me imagino que en parte pudo haber sido fácil creer en Jesús en los tiempos en que Él anduvo acá en la tierra. Digo esto porque a nosotros se nos hace muy fácil creer cuando vemos cosas, cuando nuestra fe va respaldada por los hechos que estamos viendo. Por un momento adentrémonos en la historia de Jesús y lo que la gente acostumbraba a ver al seguirlo. Jesús caminando y enseñando, hablando cosas tan ciertas y hermosas a la vez. Cada palabra que de su boca salía era una verdad irrefutable, aun cuando los maestros de la ley no estuviesen de acuerdo con la forma de predicar o las verdades que decía. Al hacerlo, no significaba que podían refutar lo que él decía. La palabra que Jesús enseñaba era una maravilla, pero también Jesús hacía sanidades y milagros. De pronto, ver que alguien que estaba enfermo era sanado era algo maravilloso, y más aún, cuando Jesús hacía un milagro, era algo espectacular. Me imagino que la gente que vivía el día a día con Jesús se sorprendía de cada cosa que hablaba o hacía. Era algo maravilloso que les tocó experimentar a cada uno de ellos. Ver cómo un cojo caminaba, ver cómo un ciego miraba, ver cómo un manco volvía a tener su brazo y mano completa, ver cómo alguien que estaba muerto volvía a la vida, ver cómo alguien con una enfermedad larga sanaba, ver cómo un ciego de nacimiento podía ver por primera vez. Cada cosa era una razón más para creer en él. Las palabras que decía eran tan llenas de sabiduría que hacía que el corazón humano no se resistiera a él. Ver cómo tenía poder sobre el mar, los vientos, era increíble. Cada cosa de él lo era. No tendría por qué haber duda que él era el Hijo de Dios. Dios mismo habitando entre nosotros en forma de hombre. Que cuando nosotros vemos la obra de Dios, sus milagros, sus sanidades o la forma como Él obra en nuestras vidas o en las vidas de las personas, no nos queda otra cosa que creer en su poder, creer en lo que Él es capaz de hacer. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación en donde el panorama está totalmente en contra de nosotros? ¿Tenemos allí la misma capacidad de creer en lo que Dios puede hacer? ¿Somos capaces de confiar con totalidad en que Dios obrará? ¿Se nos es muy difícil creer que Dios obrará o que Él nos ayudará? Seamos honestos, a nosotros. Se nos es fácil creer cuando vemos el poder de Dios actuando, pero cuando llegan esos tiempos de silencio de Dios, en donde por más que oremos no encontremos respuesta, esos tiempos en donde pareciera que Dios, además de guardar silencio, también ha desaparecido, en esos momentos, seamos sinceros, que nos cuesta creer que algo bueno puede pasarnos. Yo sé que todos hemos pasado por momentos como esos, momentos en los cuales por alguna razón Dios calla y no responde, en donde quisiéramos que Dios obrara exactamente como lo tenemos planeado, pero Dios no lo hace. En esos momentos en donde el panorama pinta exactamente contrario a como quisiéramos, es donde vale la pena sacar a relucir la fe que decimos tener en Él. En lo personal me impacta un pasaje de la Biblia en donde puedo notar, más allá de los errores del personaje, la fe que tiene en Jesús, a pesar de que Jesús en esos momentos está muriendo. Cuando estaban crucificando a Jesús, la Biblia dice que crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Marcos 15:27. Es obvio que estos dos ladrones no habían sido personas muy queridas y que sus vidas habían estado marcadas por el mal accionar. Ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. Su mal vivir había provocado que llegaran a ser crucificados. Pero me llama la atención lo que cada uno de estos piensa acerca de Jesús. Ellos, siendo malos, estaban compartiendo el lecho de muerte con alguien que era bueno. No tenía culpa, nunca había hecho nada malo como para merecer la muerte en una cruz. Sin embargo, uno de los ladrones, viendo su estado y el de Jesús, que era exactamente el mismo, ya que los dos estaban crucificados en una cruz independientemente del porqué de su juicio, se atrevió a decir, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Su frase denotaba total incredulidad, ya que decía: si tú eres el Cristo, como diciendo, demuestra si es cierto,
A veces actuamos exactamente de la misma manera. ¿Me equivoco? No creo. Actuamos exactamente igual a ese ladrón. Viendo nuestro mal estado, tendemos a exigirle a Dios que demuestre lo que es. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, si tú eres Dios, haz esto, haz lo otro? ¿O cuántas veces sin decir hemos pensado de esta manera, Dios, tú tienes el poder para hacer esto, demuéstrame que eres capaz de hacerlo? ¿Sabes? A veces Dios no tiene por qué demostrar nada. Él no necesita ir por todas partes haciendo todo lo que quieras que haga para que creas que es Dios o que tiene el poder para hacerlo. A veces pienso que tratamos de chantajear a Dios poniéndonos en juicio su poder o su capacidad para actuar, como si el hecho que lo pongamos a juicio hará que Él obre más o quizás más rápido o de la forma que nosotros queremos. Dios tiene su tiempo, su forma, sus objetivos, su propósito. Él no necesita demostrar lo que es, porque siempre fue, ha sido y será. Por otra parte, quiero resaltar la respuesta del otro ladrón. Respondiendo el otro, respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me llama mucho la atención la clase de fe de este otro ladrón. Pudo haber sido ladrón toda su vida, pero en su lecho de muerte Dios le dio la oportunidad de conocer el perdón de Dios. Posiblemente toda su vida la pasó muy mal porque un ladrón, independientemente de lo que diga o piense, no es feliz. No puede ser feliz haciendo lo que hace, pero Dios tenía un plan, un propósito, que aún en su lecho de muerte, este hombre, el otro, iba a tener la oportunidad de arrepentirse de sus hechos y reconocer a Jesús como único Salvador. La frase que este ladrón expresa está tan llena de fe y seguridad que nos da una cátedra completa de lo que realmente es creer, aun cuando no ves. Este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es fácil creer cuando vemos a Dios actuar, pero este hombre estaba viendo a Dios morir y aún en el estado que Jesús se encontraba y en la posición que estaba, creyó en él. Este ladrón pudo haber sido malo toda su vida, pero en sus últimos minutos tuvo la fe que cualquiera de nosotros quizás no hubiera tenido, porque estar presenciando la muerte de alguien y a pesar de estar viendo que muere, creer en el Señor como Salvador era algo que solo la fe verdadera podía hacer. Para muchos de nosotros, ver morir a Jesús hubiese sido motivo para dejar de creer en Él. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios esté muriendo? ¿Cómo es posible que lo maten de esa forma después del poder que le vimos usar? ¿Cómo es posible que todo se acabe de esta forma? Como muchos en este tiempo quizás nosotros también nos hubiéramos defraudado al ver esto. Pero este hombre ladrón, a pesar de ver morir a Jesús, creyó en él con tanta firmeza que lo consideró rey al decir, cuando vengas en tu reino. Eso es lo que a nosotros nos falta, creer cuando todo está complicado, porque el resultado de creer con sinceridad de corazón hará que Dios tome en cuenta tu fe. Vencedor, vencedora, amigo, amiga, quizás estás enfrentándote al peor panorama posible en tu vida, quizás te encuentres a un paso del fracaso total, quizás la duda ha querido matar la poca fe que te queda. Pero aún en medio de cualquier circunstancia y frente a cualquier panorama, no dejes de creer. Confía en lo que Dios puede hacer a pesar de no ver el resultado en este momento. Deposita tu confianza en Él con sinceridad de corazón, porque Dios actuará a tu favor. Dios no te dejará solo. De hecho, no estás solo. Dios ha de hacer cumplir su propósito en tu vida, e independientemente del resultado que obtengas de todo esto, cree firmemente que Dios tiene un plan perfecto que se ha de cumplir en tu vida. Puedes estar crucificado por todos los problemas que tengas, pero recuerda que a tu lado está Jesús junto a ti. ¿Qué le dirás? ¿Tratarás de chantajearlo para que obre? ¿O, a pesar de no ver lo que quisieras ver, creerás en Él? Créeme que sí, a pesar de todo el panorama contrario que tienes, sigues creyendo. Dios ha de premiar tu fe, porque si algo Dios premia es la fe de los que creen. Cree en Él, porque Él actuará. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Salmo 37:5. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde, y creer cuando el panorama
dice todo lo contrario.